Vladimir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Fantástico, fenomenal. Muy bien, todo muy bien. Qué bueno. Genial. Pues primero de todo, me gustaría, y este mensaje viene de parte de los dos, agradecer que en el último capítulo tuvimos una acogida espectacular, sobre todo en varios puntos. Uno, no teníamos expectativas, ya que esto lo hacemos para disfrutar y para compartir nuestras propias conversaciones. Y por otro lado, porque quitando las expectativas, el acogimiento de, sobre todo, nuestras personas cercanas y queridas, que son los que han ido de forma inmediata, es sin dudarlo, a apoyarnos y poder visualizar el primer capítulo de nuestro podcast, pues ha sido mejor de lo que pensábamos. Así que gracias a todos nuestros seres queridos, cercanos y los que no lo sean y que hayan aterrizado aquí. También muchísimas gracias. Y también aprovechar para agradecer vuestro tiempo hoy aquí para poder escucharnos en nuestras conversaciones entre Vladimir y yo en preguntas que mueven, preguntas que llegan más allá de lo normal, sin confundir con lo paranormal. Y creo que una buena forma de iniciar, Vladimir, sería preguntar a nuestra audiencia cómo les ha ido con las dos preguntas que dejamos caer en el último capítulo, que al mismo tiempo fue el primer capítulo de nuestro podcast. Si quieres, Vladimir, puedes recordarlas y adelante. Sí, claro. Las dos preguntas tenían que ver con la autoconstatación emocional. Y sugeríamos que en varios momentos del día preguntarse cómo me siento. Ese chequeo, porque a veces como que nos perdemos en pensamientos, sobre todo en pensamientos, rumiando ideas, y no nos damos cuenta que esa guía interna que tenemos siempre, que es el sentir, no la estamos escuchando. Y decíamos que si se dificultaba esto de hacerse la pregunta varias veces al día, por lo menos al final del día, una especie de reflexión, ¿cómo me siento? Sugeríamos una escala muy sencilla de 5 puntos, donde 5 era el máximo, y en caso de que la respuesta fuese muy mal, apesadumbrado, sin energía, desmotivado, o que por el contrario fuera en entusiasmo, respondieran una segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La acumulación de esa información, de los momentos en los cuales nos sentimos en la cresta de la ola y en el valle, es fundamental para tomar decisiones sobre el curso de nuestras vidas. Y quiero contarte una anécdota que motivó todo este tema de preguntas, ¿no? Yo estaba en una reunión con una fundación dedicada para la solidaridad. Era la primera vez que iba a una reunión. Y estaba a mi lado una persona que en paz descanse, es un escritor, Guillermo Loreto. Y al rato se me acerca y me dice, amigo Gómez, quiero regalarle algo. Y yo, "Oh, muchas gracias". Salió de la reunión y regresa con un libro escrito por él. El libro se llamaba Pregunta. Por cierto, decía tercer tomo. Es decir, que ya había 2 tomos adicionales de eso. Me lo dedica y me dice, le voy a pedir un favor. Y es que si lo lee y tiene a bien hacerme sus comentarios, se lo agradezco mucho. Digo, vale, fue un placer, muchas gracias. Me fui y al salir de la reunión abro el libro y me sorprendió que todo el contenido del libro eran preguntas. Entonces, dice, bueno, ¿cómo alguien puede escribir un libro donde no haya desarrollo, sino preguntas, preguntas y preguntas? Dije, qué interesante. Como a los 45 días regreso a una reunión y el hombre estaba un poquito así como ansioso. Digo, mire, me pregunta, ¿pudo leer el libro? Digo, sí, cómo no. Ah, ¿y qué le pareció? No, le traje los comentarios por escrito. Y le entregó una carta. Él salió de la sala a leer lo que le había escrito. Y la reflexión que me produjo fue lo siguiente. Cuando abro este libro y me doy cuenta que únicamente tiene preguntas, me hice una pregunta. ¿Por qué este hombre pregunta tanto? Y vinieron a mi mente dos situaciones que tenían que ver con eso de preguntar. Una, estando de asesor de una empresa determinada en el área de desarrollo de producto, uno de los asesores al salir de la reunión me dice, oye, ¿por qué cada vez que a ti alguien te pregunta algo tú tienes que responder? Me quedo así como pensando, bueno, y no se supone que estoy aquí como asesor. Sí, pero no estás aquí para estar respondiendo todas las preguntas. ¿Qué quieres decir con eso?
que antes de responder, pregúntate por qué la gente te está preguntando eso. Porque las personas preguntan por varios motivos. Uno, para cambiar de tema. Dos, para presentar una idea contraria. Tres, porque realmente no saben el contenido de lo que están formulando. Y lo otro es que hay un maestro hindú de esas grandes luminarias de la India, llamado Ramana Maharshi. Ese hombre se iluminó allá en Tiruvannamalai cuando tenía, creo que 16 años. Y él tenía un método que lo llamaba Atma Vichara. El Vichara es una especie de palito que se utiliza en las pilas mortuorias de madera, ¿no?, para moverla y que las cenizas terminen quemando el cadáver, que hay uno de los ritos que tienen allá es la cremación de esa forma. Y él llamaba su técnica Atma Vichara porque es una técnica que se consume a sí misma en la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? La técnica es muy sencilla. Consiste en levantarte en la mañana y preguntarte, si es posible en voz alta, ¿quién soy yo? Luego, en silencio, te quedas mirando y dices, ¿quién soy yo? Y pasas todo el día una especie de actitud inquisitiva sobre quién eres tú. Pero algo bien importante es que no respondas esa pregunta desde el intelecto. Y él decía que con tan solo preguntarse, inquirir sobre nuestra naturaleza, que ese era el camino más rápido para lo que él llamaba o él mostraba como el despertar. Entonces, digamos que esas dos situaciones de por qué te preguntas lo que te preguntas y la experiencia de Ramana Maharshi con la técnica que trajo, que se llamaba el Atma Vichara, sirvió de contexto para responder a este amigo lo que pensaba sobre su libro. Por cierto, que al final del escrito le decía, de manera, amigo Loreto, que ya sé por qué usted pregunta tanto, porque es un niño. Solo los niños preguntan tanto. Un arma pura, un ser inocente. Entonces, eso me marcó muchísimo, ese libro de Guillermo Loreto de Preguntas. Totalmente. Con lo que dices, llego a una conclusión muy rápida, y es que según las preguntas que nos hagamos, así es como vamos a dirigir nuestra vida. Mira, un ejemplo, este fin de semana estaba en el cumpleaños de un muy buen amigo mío, estaba cumpliendo 45 años, y otra persona del cumpleaños que ha visto todo lo que estamos empezando a hacer, se me acerca y me dice, Ángel, tú ahora que eres tan budista espiritual, oye, pero yo que, pues que me llevo mal con mi mujer y que tengo un hijo de 8 años, claro, tú no tienes hijos, pero ¿qué hago? ¿Cómo afronto yo esto? ¿Qué tengo que hacer? Porque claro, el niño pues se porta muy mal, con la mujer pues no me entiendo. Tú que estás en todo esto, que eres tan budista espiritual, ¿qué hay que hacer? Digo, a ver, no es cuestión de ser budista o espiritual. Esto es más sencillo. Digo, primero tienes que hacer las preguntas adecuadas de cómo has llegado hasta esta situación. O sea, primero, lo que comentabas tú, ¿no? Las preguntas que nos hacemos dirigen nuestra vida. Entonces, según las preguntas, primero, él, de forma inconsciente, al mismo tiempo que hablo, lo voy pensando y con todo lo que tú dices, Vladimir, de forma inconsciente, él está buscando las preguntas adecuadas, porque se me acerca a mí sabiendo que hacemos este tipo de contenido y me hace la primera pregunta. Lo único que quizás la forma de hacerla o de acercarse a mí no es la más correcta. Suerte que no me lo tomé mal ni mucho menos, me hacía muchísima gracia, ¿no? Pero es una forma de intentar esconder algo dentro que sabe que no está bien y ponerle esa máscara diciendo, tú que eres espiritual, budista, o poner con esa clasificación y esa etiqueta. Pero me estaba haciendo una pregunta, ¿cómo puedo resolver esta situación? Y yo, muy bien, pues haciendo las preguntas correctas. Primero ya me las he hecho a mí. A partir de aquí te las tienes que hacer a ti mismo y luego iniciar una comunicación con tu mujer. Porque claro, si no te comunicas con tu mujer porque dices que tienes una mala relación y no hacéis las preguntas adecuadas, nunca vais a llegar a las respuestas que os van a llevar a solucionar este conflicto. Y su respuesta, ¿sabes cuál fue? Cogió y se fue. Entonces, no quise afrontar todo esto. Y esto también va ligado a la vida cotidiana nuestra, que también comentamos el hecho de que si no tenemos tiempo en nuestro día a día, ni siquiera 15 minutos, de hacernos las preguntas adecuadas y de dedicarnos a nosotros mismos ese tiempo,
pues significa que no tenemos una vida. Y me acuerdo que también comenté, ya voy a adelantar este negativo. Seguramente os pondréis excusas de que no tengo tiempo de hacerme estas preguntas, cuando son dos simples preguntas que llevan menos de 15 minutos, llevan 5 minutos y quizás las respuestas puedan ser 15, que es lo que tardes en racionalizar o incluso en escribir, que es muchísimo mejor cuando escribes, te salen mejores respuestas y además las dejas estampadas en un lugar aparte de tu mente, donde las puedes ver desde un punto más de observador, ¿no? Ya escrito desde un punto más de observador. Entonces, volvemos a lo mismo. Si las personas que nos escuchan o nosotros mismos se han hecho las preguntas que comentamos, cómo se sienten respecto a ellas, y yo voy a comunicar cómo me he sentido yo. Y además voy a poner el contexto. Contexto es, pues, que por un lado estamos en este nuevo proyecto que es maravilloso y compartimos nuestro conocimiento, experiencia, teorías, metodologías, actualidades, lo compartimos todo y disfrutamos mucho. Y esto siempre lo hemos hecho. Y por eso decidimos, pues, ponerlo, comunicarlo al mundo exterior. Y por otro, también tenemos nuestros proyectos personales que estamos haciendo. Yo estoy haciendo otro proyecto personal relacionado con la transformación también personal y me he tenido que hacer varias preguntas de forma constante, porque cuando inicias tu propio proyecto, pues surgen muchas dudas. Y hay una cosa que se llama el síndrome del impostor. Y no importa qué tan preparado estés o crees que estás o qué tanta experiencia previa crees que tengas, este síndrome de impostor, que ahora explicaré, siempre aparece. Y además de explicar el síndrome de impostor y de cómo gestionar este síndrome de impostor, primero voy a explicar de qué trata. El síndrome de impostor trata de que tú mismo o tu propia mente te intenta autoconvencer de que no eres suficiente para realizar las tareas que tienes que realizar para llevar a cabo el proyecto, sea porque te comparas constantemente con otras personas que están en puntos muy distintos. Por lo tanto, entra un impostor dentro de ti que dice, Ángel, no eres suficiente. Y esto me ha estado pasando. Y le pasa a casi todo el mundo o a casi todo emprendedor. Es más, que no te pase, significaría que es posible que tuvieras algún tipo de problema mental o que tengas mucha ignorancia sobre lo que vas a hacer, que la ignorancia es muy atrevida muchas veces. Por lo tanto, llegamos a la parte de sanar. La parte de sanar, yo me pensaba, no solo en esto, sino ya hace tiempo, de que si yo sanaba algún tipo de trauma interior o emoción no gestionada, que no me volverían a pasar las mismas situaciones. Resulta que las situaciones sí que me vuelven a pasar. Lo que cambia de cuando estás sanado a no, que eso es lo que me di cuenta, es cómo gestionas esas situaciones. Y aquí de la forma en la que la gestioné esta situación de mi síndrome impostor, de decir, Ángel, tío, no eres suficiente. Mira qué gente más buena hay haciendo lo que tú quieres hacer y mira qué lejos estás. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en conseguir esto? Olvídate. Eso es una rumiación de forma inconsciente, pero que me di cuenta de por qué venía. Y ahí es donde me hice la pregunta. La pregunta en este caso, ¿cómo me sentía? Ya pues la pasé y fui directamente al ¿por qué me estoy sintiendo? Sí, efectivamente, ¿por qué o cuál es la causa que me hace sentir así? Y la causa que me hacía sentir así era que estaba en un momento que estaba investigando demasiado en profundidad lo que estaban haciendo mis compañeros del sector, a los cuales antes llamaba competidores, ahora los llamo compañeros del sector. Y es que esa profunda investigación de lo que estaban haciendo ellos, estaban haciendo que me sintiera mal y además que me estaba comparando sin darme cuenta con ellos y que además no me daba cuenta de que estaban en momentos diferentes. Así que gracias a hacerme la pregunta de por qué, no solo cómo me estoy sintiendo mal, por qué me estoy sintiendo así, me llevó a la conclusión de que tenía que dejar de seguir realizando la actividad de investigación de competidores que estaban demasiado avanzados a mí y tomé la decisión, o compañeros del sector, de empezar a investigar a compañeros del sector que estaban en un punto más cercano al mío. Gracias a eso, llegué también a un punto de sentirme muy bien como ser humano, decir, ostras, hay compañeros del sector que están en un solo paso siguiente al mío que están haciéndolo muy bien,
pero yo sé que también tengo cabida ahí porque hay cosas que puedo aportar de más y que puedo tener una ventaja competitiva. Entonces, esto me va a referir de las preguntas de cómo te sientes exacto y por qué te sientes así. Lo he puesto en práctica, lo pongo en práctica desde hace mucho tiempo, aunque de forma inconsciente. Y Vladimir y personas que nos estén escuchando, funciona. Reflexionar o parar no significa que vayas a ir más lento, sino significa darte un tiempo para ver las cosas con perspectiva, para poder tomar decisiones más adecuadas haciéndote las preguntas adecuadas. Así que quería compartir estas dos experiencias ahí contigo y con la audiencia sobre todo, de cómo me siento, por qué me he sentido así, analizarlo y tomar decisiones no solo a nivel emocional, sino a nivel práctico de por qué me estaba sintiendo así. Que este es otro tema que estaba hablando ahora con un compañero del sector del marketing digital, de los momentos en los que estamos cada uno y que la espiritualidad no es eso que vemos como una persona que esté meditando todo el día o había una serie, sigue estando, que se llama Aquí no hay quien viva. Seguramente la conoces, Vladimir, Aquí no hay quien viva, y había un personaje, si no me equivoco, eran Aquí no hay quien viva, que la llamaban las hierbas. Y creo que la gente tiene muy identificado el tema espiritual con o ser un hierbas o estar todo el día meditando, cuando realmente no es así. Ser espiritual es conocer tu propio ser, ir conectando contigo mismo, porque realmente estamos constantemente desconectados por las obligaciones demandantes de este mundo occidental que nos exige tanto, ¿no? Y ahí es cuando te pasa la vida y cuando constantemente me planteo, ostras Ángel, ¿qué te dirás a ti mismo cuando tengas 90, 100, 120 años? Soy muy optimista con la edad, ojalá. Y si realmente has estado viviendo o has estado dejando pasar el tiempo sin ningún sentido. Así que bueno, nada, quería compartir todo esto. Quería compartir todo Interesante. esto. Hay algo que refieres allí y es esas voces que hablan dentro de nuestra cabeza. Porque uno lo ve como una reflexión y realmente qué está operando ahí, un juicio, en este caso sobre ti mismo. Hay una explicación que a mí me satisface bastante, hay un modelo que dice que dentro de nuestra cabeza hay una cantidad de voces hablando. En un principio, digamos, el primer nivel, el primer filtro, está hablando lo positivo, lo negativo y lo neutro. Lo positivo tiene dos cualidades, la masculina y la femenina. Y lo negativo también tiene dos cualidades, lo podemos llamar yin y yang o masculino y femenino. En el caso de lo positivo, ¿cuál es ese filtro, esa voz positiva masculina que habla dentro de nosotros? Es el padre que te sustenta, que te da apoyo, que te acompaña y refuerza lo que estás haciendo. Y desde el punto de vista femenino, es una voz que te nutre, que te alimenta, igualmente para que vayas adelante con tu pasión, con aquello con lo cual vibra. Respecto al filtro negativo, a esas voces negativas, igualmente hay una masculina y una femenina, masculina o yang, femenina o yin. ¿Cuál es esa voz negativa masculina? El crítico. En alguna simbología lo llama también el padre de todas las mentiras. El que te dice eso, no eres capaz, no eres válido, mira cómo lo está haciendo el otro, lo que tú referías antes, ¿no? ¿Y cuál es la voz femenina? La seductora, la que te lleva a violar principios, valores sobre los cuales uno se mueve. ¿Y cuál es el problema si nadie te está viendo? ¿Qué pasa si todo el mundo hace lo mismo que tú estás haciendo? ¿Por qué te van a censurar? Y luego está en el medio el observador, el filtro del observador. ¿Qué es el observador? Yo creo que el famoso self, lo que realmente somos, que está ahí presente. Y fíjate que esa estructura es la misma estructura que tiene un átomo. O sea, en el átomo sabemos que en el centro hay, ya sabe la ciencia, protones y neutrones. Y afuera, el electrón, el electrón representa la carga negativa y en el núcleo está tanto la carga positiva como la carga neutra. Entonces, ese principio que vemos en la física cuántica, en la física atómica, está también a nivel de nuestra mente operando como una especie de filtro. Después, entonces, esas voces están ahí hablando porque tienen como una especie de vida propia, producto de todas las cosas, de las vivencias que hemos tenido a lo largo de la vida. A un segundo nivel se encuentra algo que está representado gráficamente por los símbolos del tarot,
lo que llaman los arcanos mayores, que son arquetipos, modos particulares de funcionar y personajes que todos asumimos de una u otra manera ante la vida. Pero dentro de ese cúmulo de voces que están hablando también están nuestros guías espirituales, están otras dimensiones también hablando. Entonces, todo ese conjunto de cosas está operando dentro de nuestra mente y nosotros nos identificamos con ella en momentos determinados. Digo, claro, que no soy válido. Pero ¿cuál es el problema que lo haga si nadie me está viendo? Es que yo sé que puedo. Entonces, todo ese conjunto de voces, yo siento que está siendo puesto en evidencia y nos permite verlo el proceso tecnológico de la creación de la inteligencia artificial. Más allá de toda la discusión que hay en torno a si esto es inteligencia, qué significa artificial, yo creo que la inteligencia artificial nos está mostrando mente enlatada. O sea, una capacidad de hacer cálculos, de procesar de una manera vertiginosa toda la información disponible en el planeta y algo más por el tipo de inferencias que hacen, que nos hace pensar, pero bueno, si esta máquina, he escuchado ese comentario, es capaz de eliminar millones de empleos en el mundo de trabajo que podían hacerse a través de ella, ¿cómo se va a comparar conmigo? Yo soy mucho más que eso. Pero espérate, porque lo que nos está mostrando la tecnología es todo ese proceso que tenemos aquí adentro, parece que se puede ver afuera y mira, esto está ocurriendo dentro de ti. Entonces vemos la mente como una especie de poderoso bioordenador que está instalado en nosotros. Y ahí viene otra vez la misma pregunta de antes, ¿no? ¿Quién soy yo si todo lo que ocurre en mi mente, inclusive de una manera mucho más eficiente, está ocurriendo a través de sistemas de tecnología de máquina, por llamarlo de una forma? Entonces, un poco lo que quería llamar la atención es que esos diálogos, esas conversaciones que ocurren dentro de nosotros, tienen muchos orígenes. Y que es lo importante saber, como preguntar, ¿quién habla dentro de mí? ¿A qué voz le estoy dando volumen? ¿A qué voz estoy concediendo mi atención y le estoy prestando atención? Porque en función de eso, yo puedo tomar siempre el rol del observador y darme cuenta si eso es válido o no. Los jóvenes que están metidos en desarrollos tecnológicos, emprendedores, les escuché una expresión que me encantó. Decía, si la app que lanzas al mercado no te da vergüenza, es porque tardaste demasiado tiempo en desarrollarla. La primera que lo escuché, decía, ¿qué estás hablando? Y es, deja de perfeccionar y empieza a lanzar tu producto mínimo viable al mercado, empieza a iterar con el consumidor y ajustalo. Entonces, ese proceso justamente le hace un bypass al síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque tú dices, yo no estoy midiéndome contra nadie. No, tengo esta idea, sé que tiene muchos defectos, pero aquí está. Y a partir de esa iteratividad que ocurre con el consumidor, el cliente y el uso, se va generando el perfeccionamiento de ese producto, ¿no? Así que me parece muy interesante lo que comentaste, ¿no? Sí, y fíjate esto que comentas, de que si lo que lanzas, no te genera, incomodidad o hasta vergüenza lanzarlo de lo diferente que es, aquí entra un punto que para mí es el sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando estás haciendo algo totalmente diferente y tú tienes tu grupo de amigos o tu grupo de familia y lanzas algo que quizás ellos no entiendan, eh, vas a sentir una parte de rechazo por parte de los seres que más influyen dentro de tu vida, que son tu familia y tus amigos. Es decir, parte del síndrome del impostor, no solo síndrome del impostor, sino que hay un sistema de supervivencia ligado a nuestro ser, que es que nosotros para sobrevivir siempre hemos sobrevivido en grupo, y es que luego aquí también afecta el hecho de que, ¿y si lo que lanzo no le gusta o no lo entiende mi familia y mis amigos? Y en consecuencia, esto de forma inconsciente, la mente de forma inconsciente ya empieza a pensar o a asumir de que vas a estar fuera del grupo, que no vas a poder sobrevivir y que esto que vas a hacer es demasiado arriesgado. Esto de forma inconsciente
son razonamientos que quizás no le prestamos atención, pero también pasa. Es decir, hay muchos factores. Por eso, emprender o lanzar proyectos es tan complejo. No es por el proyecto en sí, sino es por muchos factores humanos que no tenemos en cuenta y que hacen que nos quedemos incluso al inicio de camino. Conozco muchas personas que han intentado iniciar muchas veces, pero ni siquiera han sido capaces. Y es algo sorprendente, ¿no? ¿Qué pasará dentro de la mente para que no puedas continuar? ¿Qué será lo que te estará diciendo esa mente y por qué te has quedado ahí? Es sorprendente la mente, ¿no? Y aquí me gustaría enlazar con un tema de los que íbamos a hablar, que es el tema de la soledad, que también está muy ligado con las personas que lanzan sus propios proyectos o que tienen idea de lanzar su propio proyecto. Y la soledad también va ligada al sentido de pertenencia, de supervivencia. Aquí además he cogido unos datos que íbamos a hablar de esto, tú también querías hablar, pero tengo aquí dos datos muy sencillos de entender, datos de España sobre la soledad. Es un tema muy importante y que además creo que gran parte de nosotros, una parte importante de nuestra vida, nos podemos llegar a sentir solos y nos sentimos solos, pero luego quizás podemos ver más adelante en la conversación. Para mí, yo como veo sentirme solo, ya lo desarrollaremos más adelante, pero voy a compartir datos clave. En España, 1 de cada 5 adultos se siente solo, lo que equivale al 20% de la población. 1 de cada 7 vive soledad crónica, lo que significa que lleva más de 2 años sintiéndose solo. Para mí es bastante también. 2 de cada 3 personas solas llevan así más de 2, 3 años. Es muchísimo tiempo. Y cerca de la mitad de quienes se sienten solos han tenido ideas suicidas. Eso es muy fuerte. Y aquí es donde entraríamos en, por ejemplo, una paradoja. ¿Cómo es posible que en la época de la hiperconectividad estemos más solos que nunca? Ahora aquí demuestra que las pantallas comunican pero no acaban de conectar. Sí que conectan en cierta forma, pero no en la profundidad humana que necesitamos. Y luego, ¿qué es la soledad? Aquí ya lo voy a desarrollar un poco cómo lo veo yo. Claro, por ejemplo, en mi experiencia, principalmente emprendedora o empresarial, cuando vas por un camino diferente a lo que se dice, nadie te entiende, no te sientes apoyado y es cuando te empiezas a sentir solo. Pero sentirse solo, al final me he dado cuenta que obviamente todo esto detrás hay una época de dolor, de sufrimiento que te lleva a una apertura de ojos donde tienes que empezar a trabajar en ti mismo. Y gracias a trabajar en ti mismo te das cuenta que estar solo es solo una forma de verlo. Es decir, estar solo es un estado. Es como cuando hace un rato estaba hablando con un amigo del sector del marketing y le decía, si es que he sentido que no tenía dinero cuando tenía la cuenta con dinero. Y he sentido tener dinero cuando tenía la cuenta sin dinero. Esto es lo mismo. Al final, si basamos el hecho de estar solos queriendo tener compañía, cuando estamos en compañía, realmente esa compañía, ¿cómo nos hace sentir? Y estar en compañía no significa que estemos acompañados, sino que estando en compañía a veces podemos seguir estando solos, lo único que lo utilizamos como un método de evasión. Con esto, lo que quiero decir es que la soledad es un estado mental. Obviamente, debido a nuestro sentido de supervivencia y de pertenencia, queremos constantemente estar en grupo para evitar esa soledad. Pero cuando empiezas a autoconocerte y a darte cuenta de que eres un ser completo y de que no necesitas a nadie para sentirte bien, sino que simplemente estás con los demás porque ya estás bien, creo que la soledad empieza a desaparecer. Igualmente, para llegar a este punto, volvemos siempre al punto de siempre. ¿Qué tan desarrollada tiene que estar la conciencia para llegar a estas conclusiones y empezar a estar bien con uno mismo para darse cuenta de que, en este caso, quizás lo que pensamos estar solo no es realmente una soledad, sino un estado mental que podemos realmente reconducir? Así que, ¿cómo ves tú todo esto y qué opinas al respecto de la soledad y todo esto que comentamos? Interesante. Fíjate, eh, durante la última década se consideraba que algo así como el 17% de la población mundial
refería a experimentar la soledad. Y aquí es interesante hacer una distinción entre lo que es la soledad elegida y la soledad no elegida. Porque si tú te tomas un tiempo para estar contigo mismo, un poco revisar la manera que te estás conduciendo, lo que quieres lograr o conseguir, entonces esa es una elección. Eh, en Occidente están de moda los retiros, retiros en los cuales no solamente te aíslas desde el punto de vista físico, sino que también hay retiros de silencio, en los cuales también no se habla. Los centros estos de Vipassana son famosos ya aquí en España y en todas partes por esos retiros de silencio, ¿no? Estar en comunión contigo mismo. Entonces, una cosa es la soledad elegida y otra cosa es la soledad no elegida. Bueno, esa soledad no elegida se hizo un estudio, por cierto, era una pareja de investigadores, hombre y mujer de origen italiano y un norteamericano, y midieron no solamente la soledad en términos cuantitativos, sino cualitativos. Y llegaron a la conclusión de que no es el 17%, supera el 30%. En países como Inglaterra existe el Ministerio para la Soledad. Y cuando lo desarrollaron, que estaba escrito el Ministerio de Economía, entiendo, había habido 200.000 ingleses que durante 30 días no hablaron con nadie. La cifra creo que está hoy en día cerca de los 800.000. Japón tiene el Ministerio para la Soledad también. Entonces, este es un efecto de nuestro tiempo. Eso que tú decías, estamos supuestamente más conectados, sí, pero conectados ¿de qué manera? De una manera en que no participan todos los sentidos, de una forma en la cual cuando estamos con la persona real que está aquí, no lo conectamos con ella porque estamos conectando con una persona que está a distancia. Esa explicación que le dan a los móviles, a los teléfonos celulares que dicen que acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Es parte de esa característica. Entonces, si la soledad es elegida, yo creo que es un buen lugar que visitar, un mal sitio quizás donde quedarse. Y va a depender en gran medida de cuál es el propósito. Entonces, si es ese experimentar el ser que somos, más allá de todo ese ruido, de esa cháchara mental que tenemos constantemente, pues puede ser maravilloso, ¿no? Cuando nos resistimos a estar solos, porque el sistema de vida que tenemos nos está empujando a llevar eso, ocurren fenómenos como eso, ¿no? Que tú mencionabas de no encontrar un sentido en la vida. El caso de Japón es impresionante. En las laderas del Fuji está un famoso bosque de los suicidios en los cuales la persona va a quitarse la vida. La cifra está en cerca de 20.000 al año. 20.000 personas se quitan la vida al año en Japón. Si lo divides entre la población, eso no es tan importante como otros sitios. Pero nuevamente es parte de ese hastío, de esa pérdida del sentido. Y mucho de esto tiene que ver también con lo que nos decimos a nosotros mismos dentro de nuestra mente. Entonces, es importante distinguir lo que yo llamo los pensamientos no autorizados, que normalmente son pensamientos residentes, que están ahí constantemente generando un diálogo que nosotros no hemos autorizado. A veces yo veo a mi mente como una especie de camarero o mesonero que se me acerca en la mañana, cuando estoy distraído sobre todo, y dice, bueno, ¿de en qué nos vamos a preocupar hoy? ¿Sobre el cambio climático, la inflación, el aumento de los regímenes dictatoriales en el planeta, la guerra nuclear? Como que me llegara con un menú y me dice, bueno, ¿de qué quiere, de qué vamos a preocuparnos hoy? Y yo visualizo eso solamente como un camarero y le digo, no tengo hambre. Es decir, no me interesan los temas que me están proponiendo. Porque todo eso son propuestas que están en la infosfera, en esa que estamos metidos constantemente, que nosotros no hemos autorizado. Entonces, ese concepto de pensamientos autorizados puede suscitar una pregunta para la cual nos quedemos también todos, ¿no? Y es, ¿yo he autorizado esta cadena de pensamientos? ¿Yo he autorizado ponerme atención en este tema o esto está ocurriendo de una manera distraída? Hay un autor ruso que se llama Ouspensky, que fue un discípulo de un famoso maestro ruso, Gurdjieff, y él tenía un libro que se llamaba Charlas con un diablo. Y era muy divertido porque era un libro en el cual entre las cosas que se mencionaba era cómo el diablo entrenaba a su hijo para fastidiarnos la vida a los seres humanos. Y una de las cosas que decía era justamente conectarse y empezar a sugerirle temas. Entonces tú estás sentado cómodamente en la mañana, dispuesto a emprender tus proyectos y todas tus actividades,
y sutilmente discurre un pensamiento. Claro, ¿para qué vas a estar haciendo esto si la gente no lo valora? Y llegas tú, ¡clum!, te enganchas como un pez en un anzuelo y empieza, ¿cierto? A veces las personas no valoran lo que yo digo y empieza un recorrido mental que tiene una sola finalidad, hacerte caer energéticamente. Porque pareciera que cuando nosotros estamos vibrando en frecuencias vibratorias de baja frecuencia, valga la redundancia, alguien se está nutriendo de eso. El sistema, yo no sé cómo llamarlo. ¿Y nuestro trabajo cuál es? ¿He autorizado yo este pensamiento? ¿Quién habla dentro de mi cabeza? ¿Quiero yo sostener esto? Y si la respuesta es no, parar en ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Maravilloso, me encanta que compartamos siempre nuestras formas y puntos de verlo y información adicional. Claro, y a todo esto me gustaría enlazarlo, Vladimir, que como gran apasionado que eres de la inteligencia artificial y las tecnologías, bueno, es que compartimos mucho todo esto, somos apasionados de muchísimas cosas porque nos expandemos con todo ello, ¿eh? Pero aquí, oye, que, ¿cómo, a nivel de inteligencia artificial, cómo esto es, a día de hoy, cómo está? ¿Cómo está a nivel nacional, España, a nivel mundial? ¿Cómo puede afectar esto a las personas? Lo que comentabas hace un momento, ¿no? De todo el trabajo que puede hacer la inteligencia artificial que quizás yo no puedo hacer. Es decir, ¿qué puedes decir acerca de todo este tema de la inteligencia artificial? Bueno, definitivamente eh, es tanto una herramienta extraordinaria para simplificarle el trabajo a los seres humanos, como ha ocurrido cada vez que ha habido un avance tecnológico importante, pero con la singularidad de que en esta ocasión también es un agente. O sea, no solamente eh, realiza tareas que le encomendamos, sino que está mostrando su capacidad de hacer tareas por iniciativa propia. Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que algo que ha sido simplemente programado a través de miles, millones de parámetros y que procesa información de una forma vertiginosa pueda tener iniciativa, entre comillas? Yo creo que tenemos que ser humildes ante el fenómeno de lo que está ocurriendo con los avances tecnológicos. Son tantos los avances que se están dando en diferentes ámbitos que hace un tiempo leí a un autor búlgaro que comentaba que había una nueva disciplina que estaban haciendo que se llamaba transdisciplinariedad. Sí, sí, ¿qué es esto? Ciencias que no existían y que empezaron a existir. Porque cuando tú ves los avances en nanomateriales, inteligencia artificial, salud, y lo unes y empieza a aparecer un campo de la medicina impresionante. Ayer veía un video de China con todas las máquinas que están estableciendo para médicos, o sea, así como el cajero automático, son una especie de cajeros en los cuales tú determinas tu estado de salud y haces la consulta con el médico y te pueden prescribir los medicamentos y todo, porque es a distancia. Aquí en España ya hay varios servicios de esto, de las grandes compañías prestadoras de seguros, donde tienes el médico virtual. Entonces, la revolución que se está produciendo no tiene precedente. No tiene precedente. Nosotros siempre tratamos de pensar, no, es que esto es un ciclo más, como pasó cuando el trabajo, atracción de sangre fue reemplazado por las primeras máquinas, y luego cuando apareció el vapor y el petróleo y los chips. Lo que está ocurriendo, las voces más autorizadas que uno ve, son grandes exponentes del tema, dicen, no sabemos lo que puede pasar, llegar a ocurrir dentro de 5 años o 10 años. O sea, entramos en una etapa en la cual la suma de los avances tecnológicos es tan grande. Y aquí lo que está pasando, entre otras cosas, es que los países están separándose, ¿sí? Definitivamente. Hay una, hay una asimetría en el desarrollo y la incorporación, pero de que va a cambiarnos la forma en que vivimos y experimentamos la vida, yo creo que eso es un hecho, ¿no? Decimos tranquilamente, van a desaparecer millones de empleos, van a desaparecer profesiones enteras. En su famoso libro, el microprocesador, uno de los precursores, él decía, las tres primeras profesiones que yo veo desaparecer son médico, educador y abogado. Cuando decía desaparecer es como la concebimos actualmente. Los románticos van a decir, bueno, que siempre hará falta un abogado para determinar ciertos aspectos, ciertos criterios que están presentes en el derecho. Toda la jurisprudencia del mundo, todas las leyes, todos los reglamentos, todo puede ser metido en una base de datos
y va a ser difícil que un ser humano pueda emitir un juicio, un criterio que supere eso. Entonces, estamos ante un cambio vertiginoso y yo lo veo positivamente. ¿Por qué? Porque nos está dando la oportunidad de darle respuesta a muchísimas cosas que han venido siendo problemas que arrastramos con el modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí. Y bendito sea, porque nos ha traído hasta aquí. Pero hay preguntas como esta. ¿Y qué pasa si no necesitamos trabajar más de 4 días a la semana? Elon Musk dice que no, que 2,5. ¿Qué pasa con el resto del tiempo? Entonces, algunos dirán, bueno, hay que reducir los salarios. No, ¿qué pasa si simplemente tenemos que trabajar menos de la mitad del tiempo actual, pero con los mismos niveles de calidad de vida? Y fíjate que no te digo ingresos, no te estoy hablando de renta universal, te estoy hablando de con los mismos niveles de calidad de vida. Ahí están los retos. Esos son los grandes retos para la inteligencia artificial y para la sensibilidad humana, en el sentido de preguntarnos, ¿todo esto no será una oportunidad maravillosa para que cada quien se dedique a aquello que le gusta y para que de una vez por todas hagamos un inventario de todos los recursos disponibles y todas las necesidades, verdaderas necesidades, no las inventadas? Fíjate, esta pregunta que planteas, la última, Vladimir, me encanta. Soy súper fanático desde pequeño de la ciencia ficción. Es que me encantaba siempre y me sigue encantando. Y respecto a lo que comentas, ¿cuál será nuestro papel cuando todo esto pase? Porque es una realidad. Aceptarlo es negarlo y no pasa absolutamente nada, aunque es normal que tengamos miedo, porque sería cambiar nuestra vida, cambiar quién somos, y eso genera miedo. Y claro, nadie nos ha enseñado cómo gestionar este miedo. Eh, pero bueno, por lo menos aquí estamos para intentar ayudar divulgando lo poco o mucho que podamos saber. Pero fíjate, aquí el papel humano. Pueden haber varias situaciones, y múltiples situaciones. Bueno, por un lado vamos a las creencias. ¿Cuántas veces escucho de, es que si yo no trabajo me aburro? Es decir, el sentido de tu vida es en base a tu trabajo. Por lo tanto, habrá que empezar a ver cuál es el sentido real de la vida de muchas personas, no solo de los de si yo no trabajo me aburro, sino los que quizás están todo el día jugando a PlayStation, que tengo amigos de mi edad, 35 años, que aún juegan a PlayStation todo el día y viven del paro, me parece asombroso, pero siempre con respeto y amor. Y aquí habrá que ver la búsqueda del sentido, porque sin un sentido real, pues es más fácil perdernos, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones nos podemos encontrar? Uno, que haya personas que lo acepten, que lo lleven bien, le den un sentido superior a su vida, descubran mayormente su interior, descubran que plantar tomates les encante y que enseñar a otros a hacerlo también, descubran que ayudar a personas en situaciones que no están tan favorables, pues les pueda ayudar a ellos mismos también y les guste. Bueno, buscar un poco el sentido de la vida. Luego puede haber quizás otra situación pensando que la avaricia humana sigue estando ahí y de que empecemos a ver qué es lo siguiente o qué podemos hacer con esta tecnología. Es decir, pues vamos a empezar a mirar más al exterior. ¿Cómo podemos realmente ser una especie multiplanetaria? Es lo que te digo, me encanta el tema de ciencia ficción, pero creo que es una realidad y esto va a pasar, que no estamos muy lejos. Entonces, pienso que como las necesidades terrarias ya estarán tan bien puestas en su lugar, obviamente, va a haber unos años de transición, porque ojalá la bondad humana deje que esto se traslade a cada rincón del mundo, ya que hay muchos países que aún no están en el nivel que estamos nosotros y esperamos seguir en este nivel de avance y prosperidad, aunque en algunas cosas sí y en otras no, ni ya sabemos cuáles. Em, pero cuando ya haya llegado a cada rincón del planeta, que creo que esto será una parte de propósito de gran parte de los seres humanos, de que todo el mundo pueda tener una gran calidad de vida a nivel alimentario, educativo, de conciencia, pues empecemos a mirar ahí a las estrellas como ya estamos mirando y decir, ¿qué hay allí? ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde podemos ir? Aquí ya quizás somos demasiados, aquí ya lo tenemos todo hecho, vamos a buscar un sentido más allá y empecemos a buscar fuera, ¿no? Y obviamente muchas más otras cosas que ni siquiera puedo llegar a imaginar qué es lo que puede suceder. Pero una cosa, mira, por ejemplo, otra cosa que acaba de pasar,
que la semana pasada o la otra, no sé si lo llegamos a comentar esto en el primer capítulo, es que lanzaron un robot doméstico. Llevo mucho tiempo diciéndosele a mi mujer, oye, que ya mismo tendremos aquí un robot y estará en la vida cotidiana de todos, ¿no? Entonces, las posibilidades son tan infinitas que es imposible saberlo. Incluso también es imposible saber a nivel económico, en el momento alcista en el que estamos en todo, de precios de la vivienda, las bolsas, inflaciones, todo, cuándo esto puede llegar a petar, como dicen, o si petará o no, porque todo el mundo, después del gran trauma de la crisis del 2007, está esperando que vuelva a pasar una crisis así. Pero ¿y si la crisis no es realmente como pasó así y es de otra forma? Es que no podemos predecir nada, ¿eh? En inteligencia artificial, ni siquiera en la economía tampoco. Obviamente hay ciclos, pero es que nunca ha habido uno igual. Y más teniendo en cuenta los poderes económicos, políticos, tecnológicos que hay en el mundo. Y sobre todo, cómo están economías y países como China, que están muy callados, pero van muy por delante ya hace mucho tiempo. Y aquí no somos ni conscientes y nos pensamos que comprar algo de China, esto es chino, pues sigue siendo peor. ¿Eh? Fíjate las creencias y cómo estas solo cambian o cuesta mucho de cambiar y es más fácil que cambien a través de las generaciones. Por eso también una vez escuché que aunque se esté contemplando la muerte de la muerte, de que ya dejemos de morir, a no ser que lo elijamos, es necesario que muramos para dejar paso a las nuevas generaciones, ¿no? Que es parte de la vida. Y por eso envejecemos, para prepararnos para despedirnos de este mundo. Así que hay múltiples posibilidades y todo dependerá de cómo lo veas. Si lo ves operando desde el miedo, decir, ¿qué voy a hacer? Se va a acabar el mundo tal y como lo conozco, porque hay veces que tenemos una visión del mundo muy, muy pequeña, que, que es normal y lo que decimos constantemente. Es la vida que llevamos en Occidente, que no nos damos cuenta, de que pensamos que además es nuestro único mundo. Entonces, si operamos desde el miedo, obviamente va a ser una amenaza, pero no solo la inteligencia artificial, sino cualquier cosa. Hasta un grillo puede ser una amenaza, ¿no? O si operamos desde el punto de vista de dejarnos llevar, aceptar, adaptarnos y disfrutar de la incertidumbre, porque nos venden constantemente que buscar ese trabajo fijo aún está en la mentalidad, esa certidumbre de para pagar la supuesta hipoteca o el supuesto alquiler, pero en la incertidumbre es donde encuentras las cosas maravillosas también, porque ahí es donde entra el ingenio. Un amigo me dijo al principio cuando emprendía que era muy ingenioso y muy creativo, más que nada para sobrevivir, Vladimir me decía, ostras, cómo la necesidad agudiza el ingenio. La incertidumbre también, pero además ahora los estados de incertidumbre que los sé gestionar agudiza el ingenio y no desde un punto operativo del miedo, sino desde el amor, la aceptación y el entendimiento y que cuando estoy en un momento desconocido, sin saber el resultado me puede sorprender más de lo que yo esperaba, aunque hay muchas veces te sorprende menos, ¿no? Cuando supuestamente fracasas. Pero hay muchos factores, todo esto, hay muchas variables de lo que puede llegar a pasar en el futuro y hay que verlo de forma maravillosa y además hoy en día aprender cualquier cosa es realmente fácil, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia artificial a tu favor. Es muy sencillo, solo es tener ganas de hacerlo y aceptar que tu vida va a cambiar y que no es nada mal, sino que de las grandes crisis salen las grandes oportunidades. Y es que es cierto, oportunidades ya pueden ser profesionales o personales, que es donde te reinventas, donde te ves forzado a reinventarte y luego ya te das cuenta de que eso es lo mejor que te ha pasado. Pasa todo, ya puede ser hasta incluso divorcios, cualquier tipo de estas situaciones. Pero bueno, siempre depende de desde dónde queramos operar y nuestro nivel de conciencia. Es que todo está relacionado con esto, Vladimir, el nivel de conciencia, ¿eh? Y lo que decíamos en el primer capítulo, cómo conseguimos que este nivel de conciencia se vaya elevando. Así que ahí está un poco como lo veo. Cuando refería a cuál es el sentido de la vida, yo me hago una pregunta. ¿Y qué tal si la vida no tuviese sentido? No tuviese un sentido. ¿Qué tal si esto fuese una especie de lienzo sin sentido para que cada uno dibuje su obra, haga su cuadro? ¿Qué tal si el sentido es lo que nosotros le imprimimos y no es algo que toca descubrir?
sino conectar con aquello que nos hace vibrar, que nos hace felices, que nos hace vivir en plenitud. Algunos lo llaman la misión, también podemos llamarla la pasión. O sea, ¿y qué tal si tuviésemos la oportunidad de diseñar un modelo de vida, sistema, en el cual cada quien se dedique a su pasión? Implica pensar de formas distintas. Y ese pensar diferente está ocurriendo en tantos ámbitos. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con los proyectos de incursionar en Marte. Hay dos grandes empresas, la de Jeff Bezos de Amazon y la de Elon Musk, que tienen dos enfoques distintos. El enfoque de Musk es cómo establecer colonias en Marte, de un lugar que inhóspito para la vida. Ya están haciendo todos los avances desde el punto de vista tecnológico, agrícola, de modificación del aire, para que puedan existir colonias en Marte. ¿Sabes cuál es la visión de Jeff Bezos? No, el lugar para vivir es la Tierra. Vamos a sacar todo lo que contamina para Marte. Y es mover los parques industriales y todas las industrias contaminantes a otro planeta. Esos son enfoques basados en materiales concretos tecnológicos, en los cuales se están invirtiendo fortunas impresionantes. Y mi pregunta, como tú sabes, el- una de las cosas que me dedico es a visualizar el futuro. O sea, la planificación estratégica, en esencia, ¿qué hace? Analiza los cambios y las tendencias presentes en el entorno político, social, económico, tecnológico, ambiental y la proyecta hasta donde te alcance tu mirada para ver cómo va a ser ese mundo. Y en función de cómo va a ser ese mundo, generar desde hoy, empezar a producir los productos, servicios, modelos, sistemas que tendrán cabida en ese tiempo. Ese es el proceso que se realiza en cualquier organización o empresa dedicada a producir bienes y servicios. Hay fenómenos que están ocurriendo tan notables. Tú mencionaste China en varias ocasiones. ¿Tú sabías de que en Estados Unidos hace una década, y creo que no haya cambiado mucho, vivía el 50% de los abogados de todo el planeta? Interesante y tiene mucho sentido. Sí, la barra de abogados debe tener hoy en día 1 millón de personas inscritas aproximadamente, o sea, registradas. Entonces, cuando tú tienes el 50% de los abogados de todo el planeta viviendo en un solo territorio, cabe pensar que ahí se está creando una sociedad litigante, una sociedad que vive del conflicto, la desconfianza y cómo sacarle dinero al otro por cualquier cosa. ¿Tú sabías que hoy en día el 50% de los ingenieros que trabajan en inteligencia artificial viven en China? Entonces cabe pensar de que en ese país, que es la primera o segunda economía del planeta, con un sistema político económico singular, estén surgiendo a una velocidad que nosotros no imaginamos innovaciones en todos los campos. Entonces, observar esas situaciones y darnos cuenta de lo que son las limitaciones estructurales que están en las mentalidades, en las constituciones, en los sistemas políticos, es fundamental porque lo que estamos viendo es que está surgiendo algo nuevo, algo distinto. Y ese algo distinto, muchas personas me preguntan, ¿pero qué va a pasar? Yo le respondo con otra pregunta. ¿Qué quieres que pase? ¿Y qué importa lo que yo quiero? ¿Tú crees que no importa? No, no. Dependiendo de lo que tú quieras que sucede, ahí vas a colocar tus energías. En primer lugar, para ser un agente de transformación, no un agente de cambio, un agente de transformación. ¿Sabes cuál es la diferencia? Para mí el cambio es de origen externo, la transformación siempre es interna. Y eso apunta a algo que señalabas antes, el nivel de conciencia. Entonces, si yo comienzo revisando todo lo que tengo que poner en orden dentro de Vladimir y desde allí empiezo a impactar a mi entorno cercano, si yo logro encender mi luz interior para que brille con suficiente fuerza y estar cerca de mí gracias al afecto y a la conexión, una persona que tiene su luz quizás apagada, a lo mejor esa luz permite que ella encienda su propia luz. Y eso se la transmite a otra y a otra y a otra. Y ese proceso que todos sabemos que hemos visto a través de filósofos, de religiones, de sistemas de pensamiento, es comienza por ti mismo, por cambiarte. Entonces la pregunta, ¿qué va a pasar? Yo le respondo, ¿tú qué quieres que pase?
No, es que yo creo que esto es un desastre y esto hay muchos intereses económicos y las teorías conspiratorias y todo eso. No, no, creo que tienes razón y que va a ocurrir eso, al menos en tu mundo. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Entonces, yo creo que vamos a aprovechar este salto tecnológico para dar solución a problemas, a cosas que son absurdas que tengamos hoy en día, como todas estas estructuras políticas y burocráticas impresionantes. La Unión Europea dice que en España sobran 300.000 políticos. Yo creo que sobran todos. Pero ¿por qué creo que sobran todos? Porque los sistemas de información que están surgiendo nos van a permitir tomar decisiones sin necesidad de tener una representación. Cuando yo veo las horas que se gastan en los debates públicos de los parlamentarios insultándose cada vez de forma más elegante y sofisticada, y cuando hay un dominio de la lengua y de la literatura, pues son preciosos las formas de descalificar a los demás que se utilizan. Decía un analista político, esto cambiará el día que los políticos, en lugar de dejar de estar hablando de sí mismos, empiecen a hablar de nosotros. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque somos, nosotros le damos ese poder. Mira, yo te entrego a ti el poder de que tomes decisiones por mí para poder criticarte durante los próximos 4 o 5 años desde un bar tomando unas cañas cómodamente. ¿Y qué pasa si en lugar de seguir entregando ese poder, nos damos cuenta de que tenemos el poder para modificar nuestro entorno y dejar de depender tanto de sistemas de representación? Eso parece imposible, ¿verdad? Pues, no, ¿cómo podemos vivir sin un organismo, sin sistemas de seguridad, sin gastar el 5% del PIB de la Unión Europea en armamentismo? ¿Cómo es posible vivir eso? Yo creo que esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Cómo podría suceder que las cosas que queremos y que anhelamos, la mayoría de los seres humanos, por no decirte todos, las hagamos? Implica cambiar las bases. Y cuando lo que está cambiando es el sistema entero, es muy difícil aceptarlo porque uno quiere seguir cuidando su finquita, ese espacio en el que yo vivo y me muevo con las comodidades que tengo. No, no me quiten nada de esto y cambien ustedes. Que yo, eso sí, respeten lo mío. Está cambiando todo, como yo lo veo. Buah, es maravilloso los datos que has compartido, que a mí me dejan impactados y que creo que no debemos dejarlos pasar. Volviendo hacia atrás, el tema de que el 50% de los abogados hace 10 años estaban en Estados Unidos. Y esto me ha venido una imagen muy rápida a la mente de cuando voy por cualquier carretera de Estados Unidos y me aparece la típica pancarta, típico letrero enorme, metálico, con el papel pegado de un abogado diciendo que si has tenido algún problema, ya sea algún accidente, sale con el dedo así señalando, llámanos, soy tu abogado y vamos a sacarle el dinero a ese que te ha, bla, 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 bla. Vamos, resuena totalmente. Es más, eso se traslada también bastante aquí. Por eso en España, a día de hoy, tenemos los juzgados colapsados y la mayoría de veces, o eso tengo entendido, en su momento me lo comunicaron, lo que hay son problemas, su mayoría familiares, que llegan a los juzgados. Fíjate, qué triste, ¿eh? Qué triste llegar a juzgados por eso. Entonces, por un lado, esto, ¿no? Occidente está en los litigios, está preocupado o está interesado o está en un nivel de conciencia perdido donde le da más importancia a fastidiar al prójimo que buscar cómo todos podemos mejorar o cómo perdonar al prójimo y ir de la mano, porque los malos entendidos son muy fáciles que sucedan. Y luego el 50% de ingenieros a día de hoy en China es que no me sorprende, solo tenemos que ver los resultados. Eh, Ayer me salió en Instagram un vídeo de una empresa china que fabrica humanoides desplegando su primer pedido a otra fábrica china para que trabajen estos humanoides en las fábricas chinas. ¡Guau! Es que están tan bien hechos. Me sorprende tanto. Y claro, a mí me gusta, por lo que te decía antes, porque soy un fanático de la ciencia ficción. Y me acuerdo de la película Yo Robot, y cuando la veía, estaba tan convencido que eso iba a ser verdad. O sea, lo que me está sucediendo creo que es que siempre he dado tan por hecho de que todo lo que pueda pasar es posible, que no es que no me sorprenda.
me sorprende, pero ya lo daba por asumido. Lo veo y digo: "Ostras, pues ya está aquí, ¿y qué es lo siguiente?". Y gracias a eso, se me ocurre a nivel creativo tantos negocios o soluciones alrededor, o habrá una cantidad de cosas que no he visto aún, que digo, se lo comento a mi mujer y digo: "Bueno, ¿cómo se te ha ocurrido esto?". Digo: "Es que es fácil, es que la misma humanidad, el mismo progreso va a ir pidiendo todo esto". Esto también me pasó al principio, antes de iniciar cualquier tipo de negocio, que tenía una libreta de jovencito con cositas que me iban viniendo de necesidades futuras y que iban sucediendo, como por ejemplo Wallapop. Wallapop lo tenía ya, lo estaba ahí era muy, muy joven y lo desarrollaron al año y medio. Plataformas como Idealista o Fotocasa, pues de una forma distinta. Pues ahora me está pasando lo mismo, ¿no? Lo veo porque cuando uno no está en estado de miedo, lo que me pasa es que estoy en estado de amor y expansión y aceptación, pues ve más cosas. Entonces, pero siempre volvemos a lo mismo, ¿cuál es tu estado de conciencia y desde dónde operas? Si operas desde el miedo no vas a ver nada porque vas a preocuparte en sobrevivir y en proteger tu zona, en proteger lo que decías tú, tu finquita. Y luego respecto a los políticos, como se está más cómodo delegando tu responsabilidad y echando ese voto, pues es lo fácil. Entonces aquí es donde entraba lo del cambio de generaciones, que esperemos que esté ligado al cambio de conciencia. Que bueno, la verdad que veo mucha gente muy joven y muy crack, ¿no? Lo único que, claro, recordemos que las redes sociales son un altavoz y no sé, no tengo estos datos, ya lo miraremos, en qué porcentaje de personas quizás más conscientes o más alineadas podemos estar hoy con respecto a hace 10 años. Tenemos que ver si esto lo podemos encontrar esta medición. Entonces, Vladimir, a ver qué te parece esto, cómo lo ves. Tenemos pendiente en el tintero un tema que creo es importante y que lo hemos nombrado, que es la muerte de la muerte, que además, cuando estaba contigo en persona, coincidimos con el autor, José Luis Cordeiro, Sí. fenómeno de esta época. Y creo que es un tema que no solo está en tendencia, sino que está ya en interés en boca a nivel popular. Yo lo estaba escuchando el otro día en el gimnasio. Ya las personas de a pie estamos ya hablando de esto como si empezara a ser normal. Entonces, ¿qué te parece si esto lo dejamos en el tintero para el próximo capítulo? Además de muchos otros temas que hablaremos, ya que aquí estamos muy interesados y además para mí tú eres un ejemplo de la muerte de la muerte. Es decir, eh, siempre te lo digo, qué joven eres, qué intelectualidad tienes, qué velocidad tienes, cómo dominas la tecnología. Y aquí demuestra que la edad es solo un número y pronto, no solo a nivel mental o espiritual, sino a nivel físico. Así que si te parece, podemos cerrar así el podcast de hoy. ¿Y qué tipo de pregunta podemos dejar a nuestra audiencia que se lleven hoy? ¿Se te ocurre alguna en particular? Sí, cómo no. Justamente de lo que estamos conversando sobre los pensamientos autorizados. Entonces la invitación es, al descubrirnos cada cierto estado a través del día, si estamos indagando sobre cómo me siento, de pronto me siento, no, preocupado. La pregunta es, ¿por qué? Y ahí encuentra, no, estaba pensando en que podía llegar a ocurrir tal y cual cosa. Pero tratar de atajar eso antes. Cuando surja un pensamiento dentro de nuestra mente, preguntarnos si ese es un pensamiento autorizado. Solamente, yo he dado permiso para que este pensamiento ocurra dentro de mi mente. Porque eso lo sitúa en ese lugar del observador. Eh, a mí me gusta pensar en el proceso en el cual se generan los pensamientos, como lo que ocurre cuando uno está hirviendo agua. O sea, tú tomas un cazo, una olla, colocas agua y empiezas a calentarla y tú ves, no ves nada. Al ratito empieza a salir una burbujita. Y la pregunta es, ¿qué es esa burbujita? ¿Estaba allí antes? Sí, aire que está disuelto en el agua, pero debido a la temperatura que tú le aplicas, empieza a crecer, y de repente, cuando el agua empieza a hacer ebullición, ya te das cuenta que ese aire está soltado y ves el vapor y está hirviendo el agua. Entonces, eso, algo similar sucede con nuestros pensamientos. Ellos van surgiendo de diferentes fuentes, como hemos conversado, y en el momento que lo detectamos, la pregunta es,
Yo quiero seguir esta ruta de pensamiento porque allí donde está tu atención, está tu energía. Buenísimo. Entonces, la pregunta ¿es este un pensamiento autorizado? Y cuando se te presente la mente en la mañana o el que gestiona por ahí dentro de nuestra cabeza con el menú, bueno, ¿de qué nos vamos a preocupar hoy? De la muerte, de la contaminación ambiental, de la inflación, de las elecciones en mi país? La pregunta es, no me voy a ocupar de nada de eso porque tengo una vida que realizar y llevar adelante. Por Entonces, ¿qué supuesto. tal si dejamos la pregunta a, a nuestra audiencia? La pregunta ¿es este un pensamiento autorizado? Y si no es, cámbialo. Por supuesto, maravilloso. Y otra cosa que nos estamos olvidando, Vladimir, quería comentar que, por supuesto, os sigáis suscribiendo a nuestro canal, porque esto pues, nos va a motivar a seguir buscando de forma conjunta estas preguntas que mueven y debatiendo sobre, y con conocimiento de causa, datos, experiencia, sobre temas actuales que nos interesan a todos, que nos mueven a todos y cómo podemos trascender aspectos de la vida que no nos hagan sentir cómodos y que podamos transformar para que se conviertan o formen parte de una mejor versión para nosotros mismos. Así que por favor no os olvidéis de suscribiros en el botón. Y con esto hoy ya podemos despedir el podcast. Muchas gracias a todos. Vladimir, gracias como siempre y nos vemos en la Nuevamente, siguiente. Ángel, Nos vemos. Nos seguro, vemos. seguimos viéndonos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.